Muy buenas tardes, hermanos, o buenas noches. Tengan cada uno de ustedes. Les doy gracias en esta ocasión por sintonizarnos para nuestra clase bíblica de Edinburgh Iglesia de Cristo. Nuevamente con ustedes, su servidor, Edilfonso Rodríguez, que les está trayendo a ustedes esta clase desde la ciudad de Corpus Christi, Texas. Pero le damos gracias a nuestro hermano David Vanegas y a su esposa que están en Edinburgh, Texas, manejando ahí las maquinarias o todo lo que se necesita que manejar para que así pueda salir en su casita. Solo que muchas gracias por el esfuerzo que nuestro hermano hacen para que así esto se convierta en una realidad. Nuevamente, bienvenidos a nuestro estudio, que hoy terminamos esta sección de estudios que empezamos la primera semana de diciembre, el plan de Dios para la mujer. Si usted recuerda bien, estudiamos el plan de Dios para la mujer y vimos su creación, y luego vimos el plan de Dios para la mujer soltera, el plan de Dios para la mujer casada, el plan de Dios para la mujer divorciada, y hoy en esta ocasión quiero estudiar con ustedes el plan de Dios para la mujer cristiana. Pero antes de proseguir adelante con el estudio que tenemos para esta noche, quiero primeramente anunciarles que por favor continúen orando por aquellos quienes aún todavía necesitan de nuestras oraciones. Ya estamos por terminar este año, ya nos falta un día y horas para terminar este año. Vamos a continuar orando por nuestros hermanos. Gracias a Dios que hemos recibido buena noticia de nuestra hermana Juanita, pero aún, sin embargo, necesita nuestras acciones para que siga recuperándose. Y también recuerden a nuestra hermana Ana Cavazos, a Rosie López, a todos aquellos quienes han pedido las oraciones en esta ocasión. No voy a mencionar todos los nombres porque ya los he mencionado miércoles con miércoles, solo que ya saben por quién estamos orando. Quiero tomar este tiempo, hermanos, para darles las gracias a todos ustedes por sus oraciones concerniente a mi madre. Pero como ustedes ya bien saben, mi madrecita falleció el día domingo a las 12:04 de la tarde. Y pues ya hemos hecho arreglos con la casa fúnebre para que así podamos llevar a cabo unos servicios y para que así podamos dejarla descansar ya. Y le ruego pues que siga orando por esta familia, la familia Rodríguez. Los servicios fúnebres van a ser en Memory Garden, aquí en Corpus Christi, Texas, y van a ser el día 8 de enero. La visitación pública empieza a las 8:30 de la mañana y luego empezamos con nuestros servicios fúnebres a las 10 de la mañana. Yo sé bien que son tiempos difíciles para todos nosotros y que algunos aún todavía no pueden viajar por X razones. Quiero que sepan, hermanos, que vamos a tenerlo vivo en Facebook. Así que ese día pueden buscar la página de Memory Gardens y buscar el link de Clara Rodríguez y pueden ver los servicios por medio de Facebook Live. Una vez más, gracias por todas sus oraciones, por sus palabras de consuelo, por todo lo que han hecho por este servidor suyo y por toda la familia. Que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando en todo esto. Antes de empezar nuestro estudio en esta ocasión, quiero entonar algunos cantos con ustedes. Y en esta ocasión quiero primeramente entonar el canto 175. 175. Número 175. Haz lo que quieras. Vamos a entonarlo. Haz lo que quiera de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cumpla su siempre mi tu querer. A lo que quiera
de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para vivir yo en santidad. A lo que quiera de mi Señor, cura mi llaga y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy si es tu placer. A lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor, del Paracleto, dame poder y el mundo a Cristo pueda ni ver. Amén. El siguiente canto que quiero entonar con ustedes, hermanos, es el número 12. Número 12. Número 12. Vamos a entonarlo. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deudas tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro a dar, cuando vaya a responder en tu angusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Muy bien, hermanos, vamos ahora entonces a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Eterno y bendito Dios, en esta ocasión, Padre Santo, venimos hasta el trono de tu divina gracia. Primeramente, eterno Dios, para suplicarle que continúe con cada uno de nosotros quienes estamos escuchando tu palabra en esta ocasión, Padre eterno. Le damos gracias, eterno Dios, por todas las bendiciones que usted derrama sobre nosotros. Le pidamos, eterno Padre, que nos dé las fuerzas para poder, eterno Dios, usar esas bendiciones conforme a tu santa voluntad. Y la humildad, eterno Dios, que si acaso nos equivocamos, que podamos acercarnos a tu divino trono, eterno Dios, y pedirle perdón.
cosas, eterno Padre, en las cuales hemos fallado en nuestras vidas. Porque queremos, eterno Padre, estar bien con usted, pasar una eternidad con usted, eterno Dios. Y le ruego pues que nos ayude para que podamos demostrarlo en nuestra vida, este deseo que tenemos, Padre eterno. Eterno Dios, sabemos bien que entre nosotros se encuentran personas quienes en estos momentos necesitan de su ayuda, eterno Padre, tal y como la hermana Juanita, la hermana Rosy López, Ana Cavazo, a nuestra hermana María Luz Rentería, Eunice, Pedro, Jay Flosack, nuestra hermana Laura Rodríguez y aún otros, eterno Padre, que el nombre se escapa en este momento. Usted bien conoce la necesidad de cada uno de ellos, eterno Padre. Y le ruego pues que extienda su mano misericordiosa y les ayude a cada uno conforme a su necesidad, para que pronto puedan recuperar, eterno Dios. Y si han recuperado, eterno Padre, que usted les siga ayudando para que se mantengan firmes, no solamente en su salud, para el servicio hacia usted. Eterno Padre, gracias le damos por el liderazgo que tenemos en Edinburgh, Iglesia de Cristo. Gracias por nuestros ancianos, por nuestros diáconos, eterno Dios. Y le ruego pues que bendiga a cada uno de ellos individualmente y a sus familias, eterno Padre, por el trabajo que hacen, eterno Dios, por la dedicación que demuestran, eterno Padre, semana tras semana, y por el trabajo, eterno Padre, que ellos demuestran a través no solamente de su vida, pero a través de la necesidad que la congregación tiene. Bendígales y ayúdeles a cada uno de ellos. En esta ocasión, eterno Padre, le pido por este servidor suyo, que usted, eterno Dios, me ayude para poder concentrar en lo que vamos a estar estudiando, que las palabras que salgan de mi boca, eterno Dios, estén en unidad con las suyas, eterno Padre, escritas en un sagrado libro. Y que al leer los versículos que usted ya nos ha dejado por mucho tiempo, eterno Padre, que podamos nosotros mirar las lecciones que están escritas y que así podamos usarlas conforme a tu santa voluntad. Una vez más, gracias por todo, Padre Santo. Durante este tiempo, le ruego también que esté con mi familia, que le ayude a cada quien individualmente a tratar con la situación que nos afrenta, eterno Dios, de la mejor manera posible. Le ruego pues que nos ayude. En Cristo Jesús te ruego y te pido por todo esto. Amén. Muy bien. En esta ocasión, hermanos, no tengo un versículo áureo que siempre leo y que de este versículo encontramos nosotros nuestro arranque, es decir, los puntos que vamos a estar estudiando para la clase bíblica. Y la razón en por qué no escogí un versículo áureo es porque en el Nuevo Testamento tenemos nosotros muchos versículos que nos enseñan concerniente al tema que vamos a estar estudiando. Y no quise solamente leer uno solo, sino que quiero a ver si acaso puedo estudiar algunos de ellos que sé bien que va a ser de gran importancia para todos nosotros. El tema que quiero estudiar con ustedes en esta ocasión lo he titulado El plan de Dios para la mujer cristiana. La mujer cristiana es una mujer única. La mujer cristiana es una mujer que ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús. Esto claramente lo demuestra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Ahí el apóstol Pablo dice que nosotros, todos nosotros, hombres y mujeres, hemos sido comprados con precio. Y ese precio, según Pablo, lo vuelve a describir en Romanos capítulo 3, y versículo 23 en adelante, que es la sangre de Cristo Jesús. La sangre que Él derramó en la cruz para que así nuestros pecados pudieran ser quitados cuando la persona se somete a aquello lo cual nos enseña el Nuevo Testamento para que ya no exista pecados en nuestra vida. Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta en Hechos capítulo 2 y versículo 41. Este fue el día de Pentecostés. Fue cuando se había pronunciado, según Jesucristo, en Mateo capítulo 16,
que Pedro había de usar su primer llave para abrir las puertas a los judíos, a la entrada al reino de Dios, que es la iglesia. Y miramos nosotros que Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Leo este versículo porque son las primeras 3 almas que son parte de la iglesia, las cuales fueron añadidas a los apóstoles en aquel entonces. Esto lo vemos claramente en el versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero cuando nosotros leemos más adelante, nos damos cuenta en Hechos capítulo 4, versículo 4, que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Todavía hasta este momento no vemos nosotros que la palabra de Dios nos hable de la mujer cristiana. Podemos asumir, podemos llegar a una inferencia en Hechos capítulo 2, versículo 41, que mujeres se bautizaron, pero la palabra de Dios claramente no nos dice que se bautizaron mujeres. Y el versículo 4 de Hechos capítulo 4 tampoco. Pero miramos que va creciendo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Hechos capítulo 5, versículo 14, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hombres como de mujeres. Este versículo nos enseña sin duda alguna que la mujer también vino a ser parte del reino de Dios. Y es aquí en donde entonces nos detenemos un momento y hacemos la pregunta, si la mujer vino a ser parte del reino de Dios, ¿cuál fue el plan de Dios para la mujer cristiana? ¿Cuál fue el plan de Dios para la mujer cristiana? Porque Dios no solamente trajo a personas a la iglesia sin ningún propósito. La palabra del Señor nos enseña que Dios no es un Dios de confusiones, que Dios no es un Dios de confusión, que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, Él ya tenía todo planificado. Esto lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, en donde todo concerniente a la salvación del ser humano y entrando a la iglesia, todo concerniente a la iglesia. Porque cuando se habla de la iglesia, concerniente a las obras de la iglesia, lo que la iglesia debería de ser, miramos nosotros en Hechos capítulo 15, versículo 18, en donde allí sí se está discutiendo, la iglesia, que si acaso los gentiles eran parte de la iglesia. Y note lo que dice el escritor en Hechos capítulo 15, versículo 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y la pregunta al texto es, ¿a qué se refiere el escritor de todo esto? Bueno, se está refiriendo a la entrada de los gentiles, pero también se está refiriendo a todo lo que se envuelve dentro de la congregación o la iglesia en forma de buenas obras o trabajo. Se envuelve todo. Dios ya tenía planificado todo esto. Digo todo esto porque regreso a la pregunta original. Si Dios entonces le da la entrada a las mujeres, a la mujer que ya es cristiana, ¿cuál es el plan de Dios para la mujer cristiana? Y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. Y quiero leer el libro de Hechos y otras, epístolas, en donde vemos nosotros a la mujer cristiana haciendo ciertas cosas. Y estos son los versículos que quiero usar para que nosotros tengamos pruebas bíblicas de algunas cosas que se pudo ver en la iglesia en aquel entonces y algunas cosas que nuestras mujeres cristianas hoy en nuestros días también pueden desarrollar dentro de la congregación. Primeramente vamos al libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 36. Note lo que dice aquí, 9:36. Hechos
capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí claramente miramos nosotros que se usa dos palabras, Tabita y Dorcas, que se refiere a lo mismo. El significado es una gacela, pero se refiere a la misma persona. Pero lo que me interesa es que esta mujer era una mujer que abundaba perdón, en buenas obras y limosna. Y estas palabras son palabras que usted y yo debemos de detener y estudiarlas para ver qué es lo que ella, la mujer cristiana, la discípula del Señor, hacía en aquel entonces. Primeramente, miramos nosotros que habla de buenas obras. Anteriormente estuvimos estudiando toda una serie de estudios bíblicos concernientes a las buenas obras. Y no quiero volver a recalcar lo que se dijo en aquel entonces. Entiendo de que usted ya conozca bien de las buenas obras y qué es lo que debemos de hacer. Pero recuerde que en la epístola de Tito, capítulo 3 y versículo 1, dice que todos debemos de estar dispuestos para toda buena obra, que debemos estar listos para toda buena obra y que debemos de ocuparnos en toda buena obra. Tito capítulo 3, versículo 1, versículo 8 y versículo 14 nos enseña de eso. Además de esto, miramos nosotros en Colosenses capítulo 1 y versículo 10 concerniente a las buenas obras. Y note lo que dice el apóstol Pablo ahí en esa epístola. Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Solo que entonces la palabra del Señor nos enseña que llevando fruto en toda buena obra es algo que el Señor requiere de nosotros, y la discípula del Señor, la mujer cristiana, no es la acepción. Y lo cual yo sé bien que muchas hermanas dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer dentro de la congregación? Bueno, aquí tenemos dos cosas. Número uno, buenas obras. Y estas buenas obras, como usted bien sabe, al regresar a Hechos capítulo 9 y versículo 39, note lo que dice aquí, Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Una buena lección. Entre nosotros sabemos bien que se encuentran muchas ancianitas en los asilios de ancianos. Muchas de ellas han sido ya olvidadas. Lamento decir que aunque sea madre, viuda de una familia cristiana, en ocasiones la familia cristiana se olvidan de tales personas y por lo tanto no tienen a nadie quien vaya y les visite, que les lleve a cabo un regalito o simplemente que vaya y les lee la palabra de Dios. Este trabajo todavía se puede llevar a cabo. Claro que ahorita, ¿verdad? Hay muchas restricciones, pero una vez que todo eso se termine, la mujer, la discípula del Señor, la mujer cristiana, puede un día de la semana planificar de salir y visitar a tales viudas, ancianitas, y quizás llevarles un regalito, unas galletitas, pan dulce, qué sé yo, pero llevarles algo para que ellas entiendan que todavía existen personas quienes están orando por ellas y que están continuamente pendientes de la necesidad que ellas tienen. Yo sé bien que durante estos tiempos de fiesta, muchas organizaciones religiosas van y visitan a personas así en los asilios de ancianitos de otros lugares. Pero, ¿qué
cada día o cada semana todo el año entero. Se puede hacer. Esa puede ser una buena obra de parte de la mujer cristiana. Pero también dice que Dorcas era una mujer que demostraba, abundaba en limosnas. La palabra que se usa aquí, conforme a los lexicógrafos, quiere decir una demostración patente, concerniente a una necesidad que la persona pueda tener en su vida. Una demostración patente que la persona pueda tener en su vida. Es decir, una extensión de ser compasiva y misericordiosa hacia la persona que está delante de ella. Y en este caso, Dorcas, ¿verdad? Pues a las viudas, a las viudas. Yo no sé la situación de las viudas en aquel entonces, pero este domingo pasado estuvimos estudiando concerniente a las viudas y estuvimos estudiando concerniente a 4 tipos de viudas que existen en la actualidad. Y ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? En una de ellas, de que existe la necesidad de que se le ayude, porque no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene a nadie, y por lo tanto es necesario que patentemente se le ayude concerniente a las necesidades que pueda tener la viuda. Hay personas, hay viudas que no quieren salir de su casita, están muy a gustas ahí en su casita, y por lo tanto se necesita que ir a limpiar la casa, por ejemplo, lavarle los trastes o lavarle la ropa, llevarle de comer, sentarse ahí con ellas y hablar con ellas, porque pues se sienten solas, y esto es lo que la palabra limosna se refiere, una extensión de ser compasiva y misericordiosa a las personas que tengan ese tipo de necesidad. Y pues yo sé bien que el contexto habla de viudas, pero ¿qué de otras personas que se encuentran en las mismas condiciones? También es necesario que la mujer cristiana entienda que este es el plan de Dios para ella. Ella fue escogida para ser sierva de Jesucristo y para ayudar, como dice Santiago capítulo 1, versículo 27, a las viudas y a los huérfanos en su tiempo de necesidad. Solo que al leer la palabra de Dios nos damos cuenta, primeramente concerniente a esto. Pero miramos nosotros que al leer más adelante en las Escrituras, llega al libro de Hechos, capítulo 18. Yo sé bien que entre medio, ¿verdad?, hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero el tiempo se nos escapa y por lo tanto quiero tocar los puntos sobresalientes de los que quiero estudiar hoy en esta ocasión con usted. En el libro de los Hechos miramos nosotros en Hechos capítulo 18 y versículos 24 al 28. No voy a leer todo el párrafo, pero sí voy a leer ciertos versículos. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Miramos nosotros en particular al versículo 26, porque ahí en el versículo 26 note lo que dice la palabra del Señor. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Cuando nosotros leemos de esta pareja, nos damos cuenta que esta pareja era una pareja muy ferviente en el trabajo del Señor, muy dedicada, muy fiel en el trabajo del Señor. Según la palabra del Señor nos damos cuenta, primeramente, en Romanos capítulo 16 y versículo, me parece que es del 3 al 5, no sé lo que dice. Romanos capítulo 16 y versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Saludar a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa.
Entonces, según estos versículos, nos damos cuenta que Priscila y Aquila primeramente se encontraban en Italia, en Roma, y ellos tenían una congregación en su casa. Ahora, el texto no nos habla claramente si ellos empezaron esta congregación o era una congregación a la cual ya se había empezado y ellos comenzaron a ministrar la necesidad que se encontraba en la congregación. Pero el punto es esto, que Priscila y Aquila eran trabajadores y que estaban dedicados a la congregación o a los servicios o a la necesidad de la congregación. Pero miramos nosotros entonces que después de aquí, cuando hubo la expulsión de la ciudad de Roma, en Primera de Corintios capítulo 18, ya nos miramos a esta pareja nuevamente en la ciudad de Corinto. No de lo que dice Primera de Corintios capítulo, perdón, es en Hechos capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Ahora ya encontramos a Priscila y Aquila en Corinto. Tenían congregación, estaban trabajando ahí ellos con los judíos en aquel entonces. Y Pablo se juntó a ellos para colaborar con ellos. Y luego miramos nosotros en el versículo 18. Hechos capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza en Crencea, porque tenía hecho voto. Entonces, ya miramos que Priscila y Aquila van con el apóstol Pablo en diferentes partes, predicando y enseñando la palabra del Señor, hasta que llegan a la ciudad de Éfeso. Y ahí en la ciudad de Éfeso es en donde encontramos el párrafo que leímos al principio. Miramos nosotros que allí, perdón, que allí entonces es donde Priscila y Aquila escuchan a un hombre elocuente en la predicación de la palabra del Señor. Sin embargo, este predicador elocuente aún todavía no había sido entrenado correctamente en ciertas cosas. Y Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente concerniente al punto que él estaba fallando en enseñar o enseñar incorrectamente, o enseñar correctamente, perdón, sino que lo estaba enseñando incorrectamente. Entonces miramos nosotros el trabajo que esta pareja hizo. Una pareja bastante celosa de la palabra del Señor. Y para que haya llegado a este punto, Priscila, la mujer cristiana, tuvo que haber llegado a tener un conocimiento de la palabra del Señor bastante amplio. Ella conocía la palabra del Señor y por lo tanto ella era un instrumento muy útil a su esposo Aquila en aquel entonces. Y por último, note lo que dice 1 Corintios capítulo 16 y versículo 9. 1 Corintios capítulo 16 y versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Bueno, no es el versículo que andaba buscando. Bueno, más adelante me acordaré de él. Pero es un versículo en donde nos habla concerniente a Priscila y Aquila, que se encontraban en Macedonia, en Asia, y ellos entonces tenían una congregación allí y estaban colaborando con esa congregación en aquel entonces. Ahorita se me viene a la mente y por lo tanto se los doy a ustedes. Pero mi punto es este. Yo creo que hemos leído ya suficientes versículos del Nuevo Testamento en donde usted y yo podemos ver el trabajo de esta pareja. Y seguramente Priscila, la mujer cristiana, era una ayuda idónea a la necesidad que tenía su esposo Aquila en el trabajo del Señor. ¿Y qué es lo que recogemos de aquí? ¿Qué lecciones?
Pues recuerde que la mujer, según Génesis capítulo 2 y versículo 18, fue criada como ayuda idónea para el hombre. Y cuando la pareja es bautizada, se convierten en discípulos del Señor. La mujer tiene gran importancia en el trabajo de la iglesia. Y claro, ¿verdad? La mujer puede hacer su trabajo con su marido y lo único que la mujer debe de tener cuidado es de no violar 1 Timoteo capítulo 2 y versículos 2 en adelante. La mujer de ninguna manera puede usurpar la autoridad de su marido o de ningún varón de la congregación, pero puede hacer gran trabajo, puede enseñar, puede ir con su esposo y puede ser una ayuda útil. Mire, yo les voy a platicar algo personal, no me gusta hacerlo, pero les voy a platicar algo personal. Nosotros, mi familia y yo, hemos empezado 5 congregaciones en nuestra vida. Y durante esas 5 congregaciones que se establecieron, mi esposa siempre estuvo a mi lado, siempre me acompañó en la obra personal, en andar sonando puertas, en hablando con parejas. Y después de que conseguí estudios, mi esposa me acompañaba, íbamos, estudiábamos con las personas. Y después de que se bautizaban, mi esposa y yo continuamos dándoles clases a ellos hasta que pudiéramos ver que ellos ya pudieran por sí mismos pararse en sus pies, defenderse un poco, ¿verdad? Y continuar adelante con la palabra del Señor. Pero ese es un área en donde la mujer puede ayudar a su esposo, puede hacer obra personal, ya sea en su colonia, comunidad, ahorita, ¿verdad? Quizás no se salga mucho por causa de las restricciones que existen, pero le pueden hacer como hicimos nosotros. Anduvimos en carro buscando las direcciones de cada casa en nuestra colonia, las apuntamos y de tiempo a tiempo les mandábamos cartas con folletos adentro, invitando a los servicios a un estudio bíblico. Solo que hay muchas cosas que la mujer cristiana, juntamente con su esposo, pueden hacer. ¿Qué de las clases de la congregación? Las clases de la congregación puede ser un team, un equipo entre el esposo y la esposa, enseñando a los niños. O puede ser que se encarguen de varias cosas dentro del cuerpo de Cristo Jesús que la esposa y el esposo, ya sea la preparación de la cena del Señor, ya sea de la limpieza del edificio, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en cómo la mujer cristiana puede ser una ayuda idónea a su esposo en la congregación. Yo creo que esto ya está muy bien explicado. Miramos nosotros que lo único que tiene que cuidarse la mujer es de no usurpar la autoridad del marido o del varón. Pero hay otro pasaje que quiero que me acompañen y lo quiero leer. Se encuentra en Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4 tenemos nosotros el apóstol Pablo diciendo estas palabras. Filipenses capítulo 4 y versículo 3, note lo que dice. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudéis a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí hay varias personas de las cuales no conocemos quiénes son, porque la Biblia claramente no nos dice. Menciona un nombre de Clemente, pero es todo lo que sabemos de él. No se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Se menciona de estas. Y mi pregunta es, ¿estas son las mujeres cristianas? ¿Quién serán estas? Porque claramente hubo también personas que ayudaron al apóstol Pablo en la región de Filipo, pero que aún no estaban vivos, sino que estaban escritos en el libro de la vida. Pero mi pregunta es, ¿quiénes son estas? Bueno, yo regreso al libro de Hechos, capítulo 16. Y en el capítulo 16 y versículo 13, miro yo que cuando el apóstol Pablo llega con Silas a Filipo,
Note lo que dice el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Eran puras mujeres. ¿Será a estas a las cuales el apóstol Pablo se está refiriendo? Porque al principio, cuando se les predicó el evangelio, algunas mujeres obedecieron. Y estas fueron las que anduvieron con el apóstol Pablo combatiendo. Es una palabra interesante que usa el escritor, el apóstol Pablo, para referirse a estas mujeres, combatiendo en el evangelio. Es decir, que hubo mucha resistencia y que ellas combatieron fielmente con la verdad hacia el error. Nos lleva a lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 3. Defendieron la palabra del Señor. Solo que no nos presenta los nombres de estas, pero sabemos que eran discípulas del Señor. Y por lo tanto miramos nosotros que la mujer también tiene el derecho y tiene la oportunidad y el deber también de poder predicar y enseñar, perdón, con, 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 con fuerza hacia aquellas personas que están equivocadas. Claro, ¿verdad? Que cuando ya se les enseña el Evangelio y que vienen a obedecer y si en ellos hay hombres, entonces ya el hombre tiene que tomar y hacer su parte. Aquí es donde viene ya la pareja, pero la mujer puede enseñar, puede predicar. Hay mujeres que saben bastante Biblia, bastante conocimiento de la palabra del Señor, que pueden instruir a un varón que aún todavía no ha escuchado el Evangelio y lo pueden convertir, se puede bautizar, pero de ese momento en adelante, para no violar 1 Timoteo 2:12, entonces el varón tiene que tomar su responsabilidad de enseñar. Solo que entonces, miramos nosotros que aquí habla también de las discípulas del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y un último versículo que lo dejé para el último, porque ya hemos hablado con frecuencia de este versículo. Lo encontramos en Tito capítulo 2 y versículo del 4 en adelante. No lo voy a leer porque ya lo hemos leído varias veces. Pero déjenme darles un resumen de lo que dice aquí. Aquí está hablando de las mujeres ancianas, no las esposas de los ancianos, sino las mujeres de edad, que ellas tienen una responsabilidad grave ante Dios y de enseñar a las jovencitas. La discípula, la cristiana, debe de enseñar a las jovencitas. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto nosotros clases de jovencitas que las mujeres ancianas están conduciendo a las jovencitas? Aquí habla de siete cosas que se les deben enseñar. Y son cosas importantes. Cosas que las mujeres jovencitas deben de entender. Son cosas que en la actualidad se ve una falta en la iglesia concerniente a ello. Sería bueno que una mujer cristiana, una discípula del Señor, se pudiera escribir un libro o lecciones concerniente a estas 7 cosas y guardarlo como una forma de libro que se le da a cada jovencita que venga a obedecer el Evangelio. O aquellas que apenas están entrando dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros como iglesia de Cristo, hermanos, eso es lo que fallamos más, en la preparación de aquellos que entran dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ah, qué alegría nos da, como este domingo, ¿verdad? Que se bautiza una persona. Arnoldo Garza se bautizó y gracias a Dios por ello. Pero aquí empieza el trabajo arduo de enseñarle, de instruirle más y más a fondo la palabra del Señor, endoctrinarlo de la manera en como nos sea en el Nuevo Testamento para que puedan llevar a ese punto. Pero en este caso me estoy refiriendo a jovencitas. Se necesita tanto de hombres como de mujeres. Y sería bueno que las ancianas pudieran juntarse, escribir un libro y tener ya las lecciones listas. Ya no las tienen que volver a escribir, sino que ya están allí. Hermana tal fulana, esta lección vaya y enséñenles a ustedes. Hermana tal fulana, esta es la segunda lección, vaya y enséñenles a ustedes. Y se pueden dar la vuelta, ¿verdad? 7 hermanas se necesita y cada quien su lección.
Y para cuando la presente 4 o 5 veces, ya se la debe de saber de memoria. Ya no necesita notas, ya se la debe estar sabiendo de memoria para enseñarle a tal mujer. Solo que entonces, el tiempo ya se me terminó, hermano. Pero miramos nosotros que la mujer cristiana es importante dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Dios tiene un plan específico para usted. El plan de Dios para la mujer cristiana es de que ella venga a conducirse en buenas obras y limosna. El plan de Dios para la mujer cristiana es de que ella venga a ser una ayuda idónea a su esposo. El plan de Dios para la mujer cristiana es de que ella se envuelva en el combate del evangelio. El plan para la mujer cristiana, el plan de Dios para la mujer cristiana es de que ella se envuelva en la edificación y perfección de las jovencitas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Espero que en esta ocasión esta lección haya tenido sustancia para usted, hermana, para usted, jovencitas, y para todos nosotros, porque es importante saber de todo. En esta ocasión quiero entonar un canto de invitación y luego después de este canto de invitación tenemos una oración y con esto terminamos la lección. El canto que quiero entonar con ustedes en esta ocasión es el número 14. Número 14. Ok. Número 14. Vamos a entonarlo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él nos lleva. Perdón, voy a empezar de vuelta. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vive débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En su brazo de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno, esperando en su bondad. Vamos a Dios en oración, hermanos. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, en esta ocasión le damos gracias por el tiempo que usted nos ha dado a cada uno de nosotros, eterno Dios, en esta ocasión, para poder acercarnos hasta el trono de tu divina gracia y pedirle aquellas cosas que están en nuestra mente y corazón.
aún también, eterno Dios, por el tiempo que nos ha dado para poder estudiar una porción más de su palabra. Espero que lo que hemos leído de tu sagrado libro se quede en mente y corazón, y mucho más, eterno Padre, que si acaso hay necesidad en las personas a las cuales este mensaje ha llegado, de poner en práctica aquellas cosas, que así lo hagan, eterno Padre. Si acaso se ha fallado en alguna área, eterno Dios, le ruego pues que se humillen, piden perdón y puedan restaurarse, eterno Dios, y seguir adelante sirviéndole a usted como usted quiere que le sirvamos. Muchas gracias, eterno Dios, por este servidor tuyo que le dio la habilidad de poder presentar el estudio, y por todos aquellos quienes están escuchando en esta ocasión. Gracias a nuestro hermano David y a su familia por el trabajo que hacen, y le ruego pues, Padre Santo, que usted les siga bendiciendo y ayudando a todos nosotros. En Cristo Jesús te ruego y te pido por todo esto. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.